Y es que al iniciar la guerra México-estadounidense, la ambición de Polk le llevó a impulsar robarle a México mucho más que Alta California. Diversos historiadores de la época afirman que en los planes originales de Polk en algún momento estuvo incluso conquistar todo México. Y Mira, cuando el momento de la guerra llegó, con un ejército y una armada estadounidense superior en número y armamento, era solo cuestión de tiempo antes de que Estados Unidos derrotara a México. En un qué lástima que México no pudo aliarse con una otra nación y tentar frenar eso todo de Estados Unidos, ¿no? Cuatro maneras de recuperar el territorio que Estados Unidos le robó a México. ¿Sería eso posible? Es la propuesta del canal acá de MaxFem, del señor Víctor. Vamos a escucharlo. Qué interesante. ¿Sería posible eso? Estados Unidos es el tercer país más grande del mundo y una de las 10 principales potencias mundiales. Y lamento tener que poner sal en la herida, pero la verdad es que esa posición internacional la obtuvo en gran medida gracias a que le robó a México más de la mitad de su territorio y sus riquezas. Y aquí comenzamos seguramente con un gran debate, porque sé que algunos dirán que no fue un robo, que fue completamente legal. Pues en este video te voy a demostrar con evidencias claras que la cesión de más de la mitad del territorio mexicano fue totalmente ilegal. Bueno, acá desde Brasil a mí me parece que le robaron. Acá totalmente. Al punto que el propio Abraham Lincoln denunciara ante el Congreso estadounidense el despojo que se le estaba haciendo a México. Pero vayamos a lo más importante. ¿Cómo fue que Estados Unidos le robó más de la mitad de su territorio a México? ¿Cuáles fueron los errores que cometieron en las letras chiquitas que hacen que ese tratado se vuelva ilegal actualmente? Y si es ilegal, ¿qué pasaría con todos los mexicanos que viven ilegalmente en Estados Unidos? ¿Y qué tendría que hacer México para recuperar de vuelta todo lo que le fue robado? Ahora el presidente de México es otro, ¿no? La Claudia Sheinbaum. Pero ¿sería posible tener esos territorios nuevamente? Eso que no me parece posible, por más que el tratado sea ilegal, todo eso. En este Anda a video ver. te lo voy a decir. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. Pero antes quiero que veas esto. Todo lo que ves en amarillo era el mapa del virreinato de la Nueva España en 1810, justo en el año en que iniciaba la independencia de México. Para ese momento, la entonces Nueva España era dueña de casi todo el territorio de Estados Unidos. De hecho, ese pequeño rincón gris claro que ves en el mapa era Estados Unidos. Es increíble cómo pasaron de ese pequeño territorio a este enorme territorio. Pero de eso vamos a hablar en otro video. Ahora, este era el mapa de México cuando logró su independencia en 1821, el verdadero México, y se extendía hasta lo que hoy es California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas y parte de Wyoming, Colorado, Nebraska y Oklahoma. Y para entender mejor si la bondadosa cesión de más de la mitad del territorio mexicano a Estados Unidos fue legal y válida, analicemos el contexto histórico. Todo comenzó aquí, cuando México obtuvo su independencia del Imperio Español con el Tratado de Córdoba en 1821. Pero como país independiente, la nueva nación también se enfrentó a muchos problemas tanto a nivel nacional como internacional. México tenía que lidiar constantemente con los intentos de invasión de los franceses y de los españoles que querían reconquistar la que era la Nueva España. Estos constantes intentos de invasión europea eran un problema muy frecuente no solo para México, sino para el nuevo continente, a tal punto que en 1823 el propio presidente estadounidense James Monroe pronunció un famoso discurso que posteriormente se convirtió en la famosa Doctrina Monroe. Esta política estadounidense llamada Doctrina Monroe establecía que cualquier potencia europea que interfiriera o intentara invadir a las naciones libres del continente americano serían considerados como un acto de guerra contra los Estados Unidos. Claro que al parecer América para los americanos, pero acá los americanos serían ellos, ¿no? Para los estadounidenses. esta doctrina Monroe no contemplaba los propios actos de invasión que encabezaría Estados Unidos, que fueron los que más daño le hicieron a México y a muchos otros países del continente. Y es que para expandir su pequeño territorio a inicios de la década de 1800, Estados Unidos no tuvo ningún problema en despojar de sus tierras a las tribus indígenas americanas. Una vez que tomaron todas las tierras de los nativos, querían más y más. Pero no era lo mismo despojar de sus tierras a los primeros habitantes americanos que quitarle sus tierras a una nación soberana como México. Para eso se necesitaba no solo el apoyo del Congreso estadounidense, también necesitaban un buen pretexto. Y aquí es donde aparece el infame James Knox Polk, el 11º presidente de Estados Unidos, que se fijó como objetivo original quitarle a México este territorio que se llamaba Alta California, que era una zona portuaria muy importante y que es lo que hoy conocemos como Los Ángeles, San Diego y San Francisco.
Pero había una razón mucho más grande por la que Polk quería quitarle a México Alta California, y es que allí se habían descubierto grandes yacimientos de oro, y aunque México había intentado ocultarlo para alejar a Estados Unidos de la fiebre del oro, cuando el presidente Polk se enteró, envió a una delegación estadounidense en 1845 para ofrecerle al gobierno mexicano $25 millones solo por Alta California. Obviamente era una cantidad absurda de dinero comparada con el valor de las minas de oro californianas. Pero ¿qué podría haber pasado si ese oro hubiese quedado en México y los mexicanos lo explorasen, ¿no? Podría ser muy diferente la realidad de México hoy en día. Qué lástima, hermanos. Así que México se negó a firmar la venta de Alta California por 25 millones, aunque unos meses más tarde le firmaría a Estados Unidos un documento de solo $15 millones, no nada más por Alta California, sino por más de la mitad de todo el territorio mexicano. ¿Cómo consiguió Estados Unidos que México aceptara semejante atraco? Después de la primera negativa de México por venderle Alta California a un precio ridículo, el infame presidente Polk esperó su momento y esperó su oportunidad. Polk sabía que valía la pena intentar completar la misión del Destino Manifiesto, pero no quería que Estados Unidos pareciera ser demasiado tirano o hipócrita a la luz de la doctrina Monroe. Así que buscó un pretexto para invadir. Y ese pretexto le llegó en 1847, cuando el mismo Polk envió en secreto a unas cuantas tropas estadounidenses a invadir México. Y después, cuando los cadáveres estadounidenses regresaron a Estados Unidos, Polk culpó a México de derramar sangre estadounidense en suelo estadounidense. Mira, creó entonces el pretexto de la invasión. Cuando él mismo sabía que no era así. Las tropas estadounidenses se enfrentaron con los soldados mexicanos cerca de Río Grande, en territorio mexicano, y esas tropas fueron solo su carne de cañón, su excusa perfecta. Fueron derrotados fácilmente en suelo mexicano porque eso es lo que Polk quería que pasara, victimizar a sus soldados caídos para invadir México. Y tal vez puedas pensar que esa es mi versión de la historia por ser yo mexicano, pero esa no es mi versión. Esas fueron las mismísimas palabras de Abraham Lincoln, que acusó desde el Congreso al presidente Polk de iniciar una guerra entre México y Estados Unidos bajo falsos pretextos. Y aquí te dejo muchas de estas evidencias del Congreso estadounidense que lo pueden probar. Abraham Lincoln defendió a México desde la tribuna del Congreso. Y aunque mantener su postura le costó a Lincoln mucho de su capital político cuando era un joven congresista por el estado de Illinois, él era un hombre recto y a pesar de las críticas, Abraham Lincoln subió a la tribuna y acusó a Polk de provocar una batalla en suelo mexicano y llamó al presidente estadounidense un cobarde buscador de la gloria militar. Abraham Lincoln ¿Qué cosa? no fue el único en acusar el despojo que México sufrió. Muchos otros personajes importantes de la época como John Quincy, Adams y Henry Clay describieron según ellos con vergüenza y pesar que esa guerra había sido impulsada en un espíritu de rapacidad y un deseo desmesurado de engrandecimiento territorial estadounidense que según sus propias palabras comenzó con un ataque premeditado de Polk, gracias a la cual, y cito las palabras textuales de Abraham Lincoln, una banda de asesinos y demonios del infierno tenían permiso para matar a hombres, mujeres y niños inocentes. Y es que al iniciar la guerra México-estadounidense, la ambición de Polk le llevó a impulsar robarle a México mucho más que Alta California. Diversos historiadores de la época afirman que en los planes originales de Polk en algún momento estuvo incluso conquistar todo México. Mira. Y cuando el momento de la guerra llegó, con un ejército y una armada estadounidense superior en número y armamento, era solo cuestión de tiempo antes de que Estados Unidos derrotara a México. Qué lástima que México no pudo aliarse con una otra nación y tentar frenar eso todo de Estados Unidos, ¿no? Hasta porque qué nación de Europa iba a enviar a alguien para ayudar acá a México y bueno, las otras naciones de Hispanoamérica, de Latinoamérica, estaban también en sus procesos de independencia, entonces estaba difícil a alguien, realmente era difícil a alguien ayudar a México. Qué lástima, qué lástima. Un movimiento que incluyó el primer gran ataque naval estadounidense por el que el general Winfield Scott invadió la ciudad mexicana de Veracruz desde el mar, en lo que representó la operación anfibia más grande de Estados Unidos hasta la Segunda Guerra Mundial. La Marina norteamericana usó botes de surf especialmente diseñados para transportar a más de 10,000 soldados estadounidenses que estuvieron en las playas mexicanas en solo 5 horas. Los desembarcos no tuvieron oposición por mucho tiempo en suelo mexicano, que se rindió después de un bombardeo de artillería y un asedio de 20 días, y habiendo asegurado el puerto de Veracruz, el ejército del general Scott lanzó su ataque final de la guerra en una marcha de combate de 6 meses hacia la Ciudad de México.
Una vez que Estados Unidos tenía tomada la capital del país, obligó al gobierno de México a sentarse en la mesa de negociaciones, pero con una pistola en sus cabezas y sitiados por fuerzas militares estadounidenses, y bajo estas Mira. circunstancias el gobierno de México no tenía otra opción que firmarles cualquier papel que les pusieran en la mesa, sin importar cuán injusto fuera. No era opción. ¿Qué legalidad tiene eso, no? Cuando hace eso. Pero bueno, así se hacía también las naciones antiguamente y parece que Trump tiene la idea de hacer lo mismo. ¿Será que sería capaz de hacer lo mismo con Groenlandia? Y ese trato se llamó el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, en el que Estados Unidos le arrebató a México más de la mitad de su territorio. ¿Recuerdas la propuesta original a la que México se negó, por la que el presidente Polk ofrecía $25 millones solamente por Alta California? Pues para que dimensiones cuán injusto y de qué tamaño fue el robo, el Tratado de Guadalupe Hidalgo obligó a México a aceptar un ridículo pago de solo $15 millones por un territorio mucho más grande que el tamaño de Perú, que incluía las tierras mexicanas que se convirtieron ahora en California, Nuevo México, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Wyoming, Oklahoma, Kansas, y también la provisión de hacer cualquier reclamo por el territorio de Texas. Cualquier guerra y cualquier despojo es indignante, pero solo para que lo tengas en contexto, la anexión de Crimea a Rusia le arrebató a Ucrania 27,000 kilómetros cuadrados, mientras que la invasión estadounidense le quitó a México 2.4 millones de kilómetros cuadrados. Un país prácticamente le quitó a México. Un país. Es como si se hubieran robado 89 veces Crimea, y de esos $15 millones que Estados Unidos le dio a México a cambio de despojarlo de la mitad de todo su territorio, según el libro Abraham Lincoln y México de Michael Ohan, la fiebre del oro de California le produjo a Estados Unidos más de $300 millones de ganancia tan solo en el año 1850. Eso es lo que digo, que podía haber pasado a México si esa plata hubiese quedado con México. La gente que sacase el oro fuese de México y quedase todo en México. Qué cosa, ¿no? Por eso el retorno de la invasión de México les fue casi inmediato a Estados Unidos, que obtuvo como producto del saqueo una gran riqueza, con lo que se cambió el curso de la historia entre Estados Unidos y México. Gracias a los recursos y la riqueza que le fue robada a México, Estados Unidos se consolidó como una potencia mundial, mientras que México perdió todo el territorio que le fue robado por Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasaría si yo te dijera que ese tratado que se firmó en 1848 no es válido según las normas del propio derecho internacional? Pues muchos abogados... ¿Pero derecho internacional de la época o de hoy en día? Opinamos esto. No solo abogados mexicanos, incluso juristas estadounidenses reconocen que el Tratado Guadalupe Hidalgo carece de legalidad porque al firmarlo, Estados Unidos cometió un error muy grave, y te lo voy a explicar de la forma más sencilla posible y te diré por qué. México tiene sus leyes, que son muy distintas a las leyes estadounidenses. Básicamente son sistemas legales opuestos. Uno tiene su origen en el sistema romanista y el otro tiene un derecho anglosajón. Así que cuando tenemos este tipo de conflictos entre leyes de distintos países, siempre tenemos que acudir a un campo neutral. Y ese campo es el derecho internacional, también conocido como el derecho de los tratados. Este derecho de tratados se estableció en lo que hoy conocemos como la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Pero aquí hay un primer obstáculo. De seguro alguna vez has tenido que firmar un contrato con una de esas grandes compañías de telefonía que está llena de letras chiquitas. Las grandes compañías siempre son las más tramposas para elaborar sus contratos. Y tengo que decirlo, algo así pasa con Estados Unidos. Resulta que no es posible aplicarle a Estados Unidos directamente las disposiciones de la Convención de Viena porque, aunque Estados Unidos sí firmó la Convención de Viena, nunca la ratificó. Para entenderlo mejor, es como si tú y yo hiciéramos un trato de palabra, pero cuando me pasaras el contrato, me niego a firmarlo. En teoría te dije que sí, pero en los hechos nunca me obligué a nada. Así pasó con Estados Unidos y la Convención de Viena. Y esto es muy decepcionante porque un país que... Convención de Viena de 1815. Vamos a ver acá, vamos a buscar. La Convención de Viena, ¿cuándo fue? Eso. Creo que es la convención después de la derrota de Napoleón. Entonces creo que es esa. Vamos a ver, Convención de Viena. Vamos a ver si es esa. Convención de Viena de los Derechos y Tratado adoptada en 1968. No puede ser esa. Si no, ¿qué validad tiene? Si la cosa pasó en el siglo pasado. No, la otra fue de Versalles. Convención de Viena es más actual, entonces lo siento, hermanos mexicanos, pero no creo que tiene validad. Si la convención es más actual,
no es posible, infelizmente, considerar ilegal eso. Que es una potencia mundial y que exige que se cumplan las leyes en el mundo, debería de poner el ejemplo. ¿Por qué le corre tanto Estados Unidos a la Convención de Viena? Bueno, evidentemente porque medio planeta tendría mucho, pero mucho que reclamarle en el derecho internacional. Pero aún así hay una manera de exigirle la nulidad del Tratado Guadalupe Hidalgo. Y es que hay una excepción a la regla. Durante la conferencia que dio lugar a la famosa Convención de Viena, se reconoció que muchos aspectos, en realidad, de la Convención solo reconocían normas que ya existían en forma de costumbre en el derecho internacional. Y de esta forma, aun cuando Estados Unidos no haya ratificado la Convención, se le puede exigir el cumplimiento y el respeto de costumbres y normas internacionales que fueron reconocidas por la Convención de Viena. ¿Cómo cuáles? Bueno, la Convención señala específicamente en su artículo 52 que un tratado es nulo cuando se celebra recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza en la violación de los principios contenidos en la Carta de la ONU. Y aquí es donde Estados Unidos cometió un gravísimo error en la redacción del tratado, porque es más que evidente... Para. Escucha eso nuevamente, mira. Vamos a poner acá. O al uso de la fuerza en la violación de los principios contenidos en la Carta de la ONU. Mira, los contenidos en la Carta de la ONU, y la Carta de la ONU es después de la Segunda Guerra Mundial. Luego, se pasó eso en 1848. Es de antes, no tiene validad, no tiene cómo lograr eso de invalidar un tratado hecho antes, un siglo antes. Infelizmente, hermanos mexicanos, me parece acá imposible la sugerencia que da el señor Ficto acá. Y aquí es donde Estados Unidos cometió un gravísimo error en la redacción del tratado, porque es más que evidente que el documento que Estados Unidos obligó a México a firmar está lleno de amenazas y con el uso de la fuerza. Desde su segundo párrafo comienza citando las calamidades de la guerra, y en su artículo tercero prácticamente condiciona que la única manera de que Estados Unidos retiraría a todas sus tropas y liberaría los puertos y las aduanas mexicanas era una vez que México ratificara ese contrato leonino. Fue como un secuestro, y el pago del rescate era la cesión de más de la mitad del territorio mexicano a manos estadounidenses. Por eso es evidente que de aplicarse el artículo 52 de la Convención de Viena, todo lo que Estados Unidos le robó a México mediante ese acuerdo sería nulo. Pero para poder reclamar la nulidad del Tratado Guadalupe Hidalgo, forzosamente tendría que hacerlo el Estado mexicano a través del Poder Ejecutivo. Es decir, no es una demanda que tú y yo podamos hacer, sino que tendría que hacerla el presidente de México. Sería la presidenta ahora, la Claudia Sheinbaum. Pero para no meternos con tecnicismos, solo tengo que aclararte algo. Aun cuando jurídicamente sí es posible anular ese contrato abusivo que le hicieron firmar a México, eso no significaría que Estados Unidos devolvería el territorio perdido, porque los tratados internacionales sobre fronteras establecen que una vez acordada una frontera, esta se tiene que mantener. Pero aun cuando la devolución del territorio robado no sería una de las consecuencias directas de la terminación del Tratado Guadalupe Hidalgo, sí existen otras maneras de compensar a México, que podrían sentenciarse y que francamente serían muy importantes no solo para el país, sino para cientos de mexicanos que se encuentran viviendo en Estados Unidos sin un estatus migratorio válido. Además de que México podría recibir una cierta cantidad económica como compensación, que seguramente ascendería a una cifra exorbitante. Solo piensa en esto. Aún sin que te mencione los tecnicismos jurídicos que el Estado mexicano podría exigir, es lógico concluir que si se reconoce la nulidad del tratado y como efecto de esto el derecho a la ciudadanía de miles de personas que creen que viven en Estados Unidos pero que técnicamente residen en un territorio mexicano como Texas, California, Los Ángeles, por ponerte un ejemplo, en el que lo más lógico sería que el Estado mexicano exigiera un reconocimiento y la restauración de todos sus derechos como nativos para vivir y viajar y trabajar en tierras que ancestralmente eran parte de México. Y todo esto no sería un regalo ni una concesión, francamente sería un derecho internacional y una demanda justa para reivindicar la historia de la agresión a México y al saqueo de su territorio. Así como en su momento Estados Unidos tuvo que reconocer sus errores en contra de la esclavitud y el racismo contra los afroamericanos o en contra de la matanza y represión racista de los indígenas americanos. Para nosotros los mexicanos, esta sería la oportunidad de una reconciliación histórica con los territorios que alguna vez fueron nuestros y aunque nunca los veremos de vuelta, al menos podríamos exigir el reconocimiento al derecho de vivir dentro de sus tierras para cientos de mexicanos, miles de mexicanos a los que se les llama ilegales en una tierra robada. Déjame tu opinión en los comentarios. No sé, hermanos, acá pone 4 maneras de recuperar el territorio de Estados Unidos que Estados Unidos le robó a México, pero me parece que la propuesta que hace acá es imposible. Estados Unidos no lo va a devolver y las leyes que cita acá son más de un siglo después del tratado. Me parece un tanto difícil, no sé.
No sé, hermano, sí. Y mismo si la ley se apoyase en todo eso, Estados Unidos, devolver el territorio es un tanto complicado. Vamos a ver qué dice la gente acá en los comentarios. No creo que los estadounidenses hagan eso. Ellos quieren tomar más territorio. Siempre escuché a mexicanos decir que Estados Unidos les pertenece. Tienes razón. Eso sí, tienes razón. Y si deberían luchar por recuperar lo suyo y terminar con el abuso a su gente. Pero ¿cómo va a recuperar? Va a pasar por una guerra. Eso no sé si sale bien a México tener otra guerra con Estados Unidos. Hay que hacer ese tema viral. Hay muchos mexicanos que no regresan por falta de documentos y no ven a sus familiares. Hasta mueren sin que los haya despedido. Es una situación cruel y sanguinaria de los gringos. Justicia para los mexicanos. Te recordaremos, señor Víctor, no importa. Bueno, su canal está siendo silenciado. ¿Por qué? Eso es otra cosa. Ah, Víctor, no te imaginas cuánto me entristece esa historia de nuestro querido México. Bueno, una lástima realmente que México fue robado. Sería uno de los mayores países del mundo con ese tamaño todo. Qué bueno que lo explica Víctor, porque mucha gente no conoce estos hechos, sobre todo en el extranjero. Gracias, don Víctor, por el excelente video. Usted no es un libro abierto, es una biblioteca, muy bien. Me encantaría ver ese tema tan importante hecho en el cine por cineastas mexicanos. Ah, mira, estaría bueno. Acá ponen, es tiempo de reclamar territorios robados y tierras perdidas. Todo vuelve a su lugar a través del tiempo. Viva América Mexicana. Ha llegado el tiempo de ser potencia mundial. México justo y soberano. Mira, México potencia mundial. Qué bien que estaría. Acá pone que nuestra presidenta Claudia haga justicia para el bien de México y todos los mexicanos que se encuentran allá trabajando, haciendo grande a Estados Unidos. Ya basta que los mire como ilegales en unas tierras robadas. Viva la justicia, viva la democracia, viva la constitución, no la corrupción. Muy bien, muy bien. Tal vez sea muy difícil conseguirlo, me parece que sí. Pero hay que intentarlo, bueno. Podrías intentar algo, pero me parece que es muy difícil. No puede ser que los propietarios legítimos de estos territorios sean inmigrantes ilegales. Hermanos mexicanos, intenten recuperar lo que les fue robado asquerosamente. ¡Viva México! Muy bien, hermanos. Me pareció bastante interesante el video acá del señor Víctor. Realmente explica muchas cosas que pasó en México acá que no sabía, pero no sé, me parece difícil la propuesta realmente de recuperar esos territorios pedidos a México, y me parece que México tendría otra realidad si no los hubiese robado, quedar con el oro y hoy el petróleo que tienen todos estos territorios también, ¿no? Sería una nación mucho más rica. ¿Qué cosa? ¿Y ustedes, hermanos mexicanos, creen que realmente es posible recuperar estos territorios perdidos? Me gustaría escucharlos. Poner en los comentarios. Yo soy Santiago Brazuca, trato de entender todo eso juntamente con ustedes desde acá del sur de Brasil.